Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Eh, Antes que nada, agradecer que hoy puedan estar acá con nosotros, con nosotras compartiendo esta tarde. Eh, Hoy, en el marco de las acciones de extensión que estamos haciendo desde el área de educación a distancia de UCEL, bueno, tenemos este segundo encuentro, donde tenemos como invitada a la doctora Karina León, ¿sí? La doctora Karina León, que es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta de Educación y Tecnologías y de Comunicación y Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesora en maestrías y doctorados de universidades nacionales e internacionales, fue directora general de UBA 21 y del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA. Es además investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También es consultora en temas de tecnología educativa a nivel nacional e internacional, en el BID y en UNESCO, y actualmente desarrolla videojuegos educativos. Así que bueno, Cari, Gracias. como te dije, un gusto y un honor que puedas estar hoy acá. Y bueno, acá estamos esperando tu disertación, que bueno, inicialmente Cari va a hacer una presentación, después vamos a hacer una serie de preguntas, y para las 19 vamos a estar cerrando con este ciclo, y a continuación vamos a hacer una presentación de una diplomatura. Así que bueno, Cari, te doy la palabra a vos. Gracias. Voy a compartir pantalla, a ver si se ve bien. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, y sobre todo lo que voy a compartir, y además acá estamos entre colegas, ¿no? Son algunos pensamientos, algunas reflexiones sobre la educación a distancia hoy. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos, tanto en tiempo presente como en tiempo proyectivo, ¿no? Voy a pensar en algunas proyecciones también de estos desafíos de la educación a distancia. Para eso, lo primero que me gusta entender es cuáles son los escenarios digitales y en qué medida nos interpelan y en qué medida nos dan algunos de estos rasgos para revisar las prácticas, los entornos, las decisiones también e institucionales respecto de la educación a distancia. En primer lugar, entender que estos escenarios digitales tienden a ser inmersivos. Esta inmersión se comprende casi brunerianamente con esta idea de espiralamiento de la que hablaba Brunner, esta potencialidad que tienen las tecnologías de ir trabajando en entornos que van profundizando y casi que no queremos salir de esos entornos. Cuando hablamos de series son las maratones de series, o cuando hablamos de juegos son los niveles que queremos seguir pasando. Pero esta inmersión que es propia de los desarrollos tecnológicos actuales, lo que tiene también es un correlato que podría ser un correlato curricular si uno quisiera. ¿Por qué lo digo? En pandemia, una de las cuestiones que aprendimos, una de las lecciones que me parece aprendimos, tuvo que ver con recuperar qué era lo relevante y qué era lo esencial. Y en esta búsqueda de lo esencial y de lo relevante, porque tuvimos que definir y que decidir qué era lo relevante, empezamos a profundizar mucho más temáticamente. El sistema educativo en general, no solo la universidad, que sigue teniendo algo todavía de la escuela secundaria, tiende a querer dar muchísimos temas y no siempre profundizados. Esta profundización se está dejando cada vez a hiperespecializaciones posteriores. Pero la tendencia tecnológica es cada vez más a la especialización. Entonces acá hay tensiones que son interesantes, en términos, vuelvo a decir, curriculares, ¿no? También, qué enseñar, por qué enseñar lo que enseñamos, y si enseñar en profundidad o extensión. Siguen siendo dilemas que son dilemas didácticos y siguen siendo dilemas que no tenemos resueltos en el sistema educativo en general. Por otro lado, hay otra idea asociada con estos escenarios digitales que tiene que ver con la expresividad,
que es una categoría de Eisner, que quien me escuchó sabe que a mí me encanta, y tiene que ver con las formas de representación, la multialfabetización, los múltiples lenguajes, más de una manera para decir o para expresar. Eisner traía en Cognición y Currículum una idea que para mí es maravillosa, que tiene que ver con que las ideas comienzan con la experiencia. Y es la experiencia con la sensorialidad el motor de esa ideación o de ese proceso ideativo. Lo digo también en relación con la primera infancia, que se vincula con lo sensorial, ¿no? Uno aprende, y los niños y niñas pequeñas aprenden con las manos, con los sentidos, con el oído. Y esa idea de la sensorialidad hoy se traduce en las tecnologías en esta posibilidad de múltiples lenguajes, audiovisuales, auditivos, textuales, hipertextuales, que no siempre exploramos y explotamos. Estos escenarios son pluricontextualizados, estamos acá mientras podemos ver un WhatsApp, aprendemos en múltiples contextos, son multiplataforma, y cada plataforma además agrega un tipo de lenguaje, agrega un tipo de comprensión de ese lenguaje, que no es igual, ¿no? La historia, aunque hoy las plataformas y las redes se copien y haya historias en Facebook y en Instagram, por ejemplo, o en los estados de WhatsApp, son distintas maneras de narrar esa historia. Y eso también, esta multiplataforma, nos da un montón de pistas para repensar, en términos, vuelvo a decir, no solo tecnológicos, sino también didácticos. Por otro lado, estos escenarios digitales son fragmentados. Esta idea de una multiplataforma lo que nos indica es que la información está en múltiples lugares, distinta a la vez, pero en distintos lugares. Y esta fragmentación tensiona el proceso de convergencia cognitiva que se da en un sujeto y también tensiona lo que siempre decimos, que promueve tensión, que es la relación entre información y conocimiento. Esta fragmentación de la información obstaculiza muchas veces la construcción de conocimiento. Además, por lo que Barico llama la simplificación de las mediaciones, que es que hoy tenemos a un clic de distancia la información. A veces la tenemos antes de pedirla, por lo que vamos a ver de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, muchas veces la información casi que nos viene antes de que la demandemos. Y esta facilidad de tener a un clic de distancia, lo que opaca es la complejidad de los procesos de construcción de conocimiento, que no son simples ni sencillos y que requieren de mediaciones complejas. Entonces, ahí tenemos otro núcleo de tensión: extensión, profundidad, multimodalidad o lenguajes simplificados, fragmentación frente a convergencia, sobresimplificación frente a la invisibilización de los procesos de mediación para la construcción de conocimiento, y la omnipresencia de estas tecnologías que nos confunde también respecto del uso de los tiempos y de los espacios, algo que voy a trabajar posteriormente. Frente a estos escenarios digitales, hay marcas que son distintivas de la educación a distancia. Y acá traigo a mi maestra, Edith Litwin, que ella decía, ¿no? Esta marca distintiva profundamente política que tiene la educación a distancia, de inclusión, de democratización, de incluir a gente que por tiempos de trabajo, por ritmos distintos, necesita de otros mecanismos para la inserción en la vida universitaria, en la vida laboral, en la vida en general académica. Y estas marcas distintivas hoy también hay que revisarlas. ¿Qué sucede? ¿Qué sería hoy un proceso de democratización en la educación a distancia frente al exceso de plataformas corporativas también que existen, ¿no? Hay preguntas que nos tenemos que ir haciendo respecto de estas marcas distintivas en términos de contemporaneidad. Y frente a eso, lo más complejo que hoy nos toca vivir es este debate respecto a la inteligencia artificial generativa, que yo ahí puse el eterno retorno, ¿no? Pensando en Nietzsche, porque siempre cada tecnología nueva vuelve sobre los mismos mitos: el reemplazo del docente, es uno de ellos, ¿no? La nueva tecnología reemplaza al docente. El docente que pueda ser reemplazado por esta tecnología, dice Sugata Mitra, que se reemplace. Sabemos que no es tan simple. Pero la inteligencia artificial generativa nos trajo un nuevo desafío muy complejo.
a mí me encanta la tesis de Yuval Harari respecto de eso, que él dice que esta inteligencia artificial generativa, a diferencia de la inteligencia artificial surgida en la década del 50 con Turing y las máquinas de enseñar y un montón de otras cuestiones, hackea el sistema operativo humano, que es el lenguaje. Nuestro sistema operativo es el lenguaje y esta inteligencia artificial generativa se metió con el lenguaje y la predictibilidad lingüística. Y esto nos trae un desafío enorme, porque el lenguaje es pensamiento, diría Vygotsky. Y en esta relación entre lenguaje y pensamiento, ¿qué nos hace humanos? Si no es este lenguaje y este pensamiento. Entonces, acá no es cuestión de reducir el debate en términos del rol docente. Me parece que lo que tenemos que pensar es la complejidad del sentido humano, del sentido de la educación, del sentido de la universidad. Cuando también tenemos, y lo quiero decir críticamente, muchos jóvenes que no ven en la universidad su futuro, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar mucho más complejamente. No dejan de ser desarrollos humanos, ¿no? Y hay que ver ahí en los límites éticos de su uso. Y por otro lado, hay otros desarrollos en los que no estamos reparando y que tienen que ver con los vínculos y la intersubjetividad, que me parece también relevante poner en el centro del debate o en el centro de la escena, que tienen que ver con lo que hoy se llama computación afectiva, que parece algo curioso, ¿no? Llamar computación afectiva, es un término que usa Williamson, y refiere a esta posibilidad de capturar a partir del reconocimiento facial emociones. Me gusta, no me gusta, me alegra, ¿no? Las reduce, por supuesto, las sesga, captura esa imagen en términos de reconocimiento facial, la traduce esa emoción a dato, y junto con el dato del rendimiento, las plataformas empiezan a personalizar programas formativos. Entonces, hoy, cuando se habla de hiperpersonalización, el riesgo es que está pensada en datos extraídos, tanto del rendimiento como desde lo emocional, para generar recorridos personalizados. Y acá la pregunta que nos hacemos es también acerca de nuestra función en la educación a distancia, en los tutores, en cómo siguen las trayectorias, en qué hay de este seguimiento de estos vínculos intersubjetivos. Fíjense que los desafíos no son nada sencillos, estos desafíos que nos tocan vivir. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, yo avanzo todo y después Abrimos la respondemos pregunta. todo. ¿Sí? Está bien. Abrimos el debate. Vayan anotando todas las preguntas. Voy agregando capas y la nueva capa tiene que ver con que los sujetos que habitan nuestra universidad hoy y en general nuestro sistema educativo cambiaron sus maneras de aprender. Y no siempre estamos reconociendo esos cambios en esas maneras de aprender. Y no me gusta, y no voy a hablar de porque son nativos o prosumidores, no se trata de eso. Las mutaciones o los cambios en estos sujetos son profundos, porque son también de época y tenemos que leerlos en clave contemporánea. Ahora voy a hablar un poquito más de estos cambios, pero si cambian las maneras de aprender, entonces cambian las maneras de enseñar, o tenemos que cambiar las maneras de enseñar. No podemos seguir replicando modelos didácticos que no van con estos cambios, ¿no? en los sujetos. Ahora voy a entrar en detalle. Y además, esto nos exige otro tipo de comunicaciones, otro tipo de, antes les decía vínculos, pero también en formas de conectarnos en la educación a distancia. Los foros, por ejemplo. Yo no veo hoy jóvenes que puedan seguir foros, ¿no? Los foros son más de nuestra época de foros, pero hoy, ¿cuáles serían estas formas de comunicarnos en entornos más ágiles, que tengan que ver con otro tipo de maneras en que se lee y se escribe, ¿no? Y también eso nos exige preguntarnos un poco más respecto de eso. Cuando hablo de los cambios en los aprendizajes, hablo de cambios, decía, profundos, que tiene que ver con Internet específicamente, ¿no? Y esto no es solamente por la inteligencia artificial o por los nuevos debates. Estos son cambios que yo vengo investigando y que se vienen sucediendo en los sujetos
en todas las edades, ¿no? En distinto nivel de profundidad, en las distintas edades. Y tienen que ver con esto que decía de la fragmentación de la información y que Internet, como gran fuente de información, no jerarquiza ninguna información por sobre otra. Tiene igual valor el video tutorial en YouTube que una página para los jóvenes, ¿no? Digo, que una página web X o Wikipedia o lo que aparece en Google y que alguien opinó. No hay una jerarquía de esa información. Y esto va promoviendo cierta horizontalidad eh, en los modos de aprender, que lo que hace es que dificulte la jerarquización epistemológica del contenido. Esa jerarquización epistemológica del contenido necesita un marco. ¿Cómo sé qué es más importante? ¿Cómo sé qué es más relevante? Cuando los docentes y las docentes tampoco ponen esa jerarquía o tampoco guían hacia un marco epistemológico, que antes era muy claro en lo didáctico, ¿no? Cuando no está ese marco, ¿cómo transforman en conocimiento la información? Y acá lo que más emerge son procesos de asociación, menos que de comprensión, porque la comprensión implica jerarquización, implica transferencia e implica un nivel epistémico mayor que la asociación. Para eso tenés que tener marcos para esa mediación, ¿no? Y este es uno de los primeros temas que tenemos. Nuestros estudiantes asocian en una horizontalidad en la que no jerarquizan, no siempre pueden diferenciar lo relevante de lo espurio. Bueno, hay un montón el ejemplo del concepto, de cuestiones asociadas con esto que son interesantes de entender. Además, la ubicuidad y la pluricontextualización, y esto es, aprendemos y lo sabemos, ¿no? Que aprenden de todas las fuentes y en todo el tiempo, en todo lugar. Eso no significa que el momento en que están en un entorno, por ejemplo, un campus para estudiar, es un momento más, pero no es único. Y entonces quizás entender que si es un momento más, ¿qué foco se le da a ese campus y a ese entorno? Si estamos transitando muchísimos entornos de manera simultánea, ¿no? Y por último, ¿qué habilidades vamos a promover y generar? Acá otra vez les decía, y yo tengo una preocupación que veo en mi universidad, en mi facultad en general, y es qué les motiva a los estudiantes a aprender y ser en una universidad o en una carrera universitaria. Cuando muchas veces dejan en la mitad porque consiguen trabajo, bueno, dejan el trabajo porque consiguen otro trabajo. Hay un montón de rasgos de época en estos jóvenes que tiene que ver con el exitismo, el individualismo, aunque trabajen en colaboración, ¿no? Esta idea de pegarle con algo fácil y exitista, también la poca tolerancia al fracaso, pero por otro lado son creativos, ¿no? Es una generación que hay que estudiarla bien, pero sobre todo tenemos que poner foco en qué habilidades les vamos a dar para egresar con habilidades que sean, digo, no quiero decir útiles, pero que sean potentes en el marco de las profesiones hoy, entendiendo que estos desarrollos por los que empecé de inteligencia generativa son desarrollos que van a continuar. Y en ese sentido, si son desarrollos que van a continuar, probablemente muchas funciones cognitivas y muchas funciones laborales sean ejercidas por robots y por mecanismos más de inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos que promover habilidades que tengan que ver con la agencia bruneriana, ¿no? La posibilidad de autorregulación, de toma de decisiones. A mí me gustan los videojuegos por eso, ¿no? Porque ayudan a tomar decisiones, pero uno podría tomar cualquier otra estrategia para tomar decisiones, entendiendo que nuestros estudiantes no deciden casi nada, ¿sí? Deciden las carreras, pero no decidieron su escuela primaria, no deciden muchas veces los grupos, no deciden el currículum, ¿no? Entonces queremos seres que sean críticos y que tomen decisiones donde se forman esos sujetos, ¿no? Tan críticos, que a veces no saben ni formular preguntas, ni preguntas a un chat, ni preguntas relevantes. ¿Dónde aprenden a formular preguntas? Entonces, en todo este mapa, me parece que hay que empezar a comprender que las hibridaciones no son tan simples, ¿no? No estamos hibridando solamente lo virtual, lo presencial, blended y todo eso, sino que estamos hibridando permanentemente formatos, lenguajes, estrategias, tiempos, espacios,
epistemologías de conocimiento, ¿sí? Estamos hibridando porque la hibridación es un concepto cultural, lo trae Canclini, que tiene que ver con las culturas. Entonces no hibridamos solamente los tiempos de la presencialidad y de la virtualidad. Hibridamos permanentemente estrategias didácticas distintas, formatos, entornos, plataformas, modos de construir conocimiento. Y en estas hibridaciones lo que abrimos son trayectorias que tienen que ser diversificadas por la inclusión. Y esto es lo que más cuesta también en los entornos y lo que más cuesta en la educación a distancia. ¿Cómo ofrecemos unas trayectorias diversas que incluyan? ¿Cómo construimos indicadores y evidencia empírica que dé cuenta del seguimiento de esas trayectorias? Datos concretos respecto de cómo aprenden, de qué les cuesta, de cómo van, para entender esas trayectorias diversas y cómo promover esto que les decía, habilidades emergentes. Es para mí todavía una deuda de la educación a distancia y del presente y la evidencia empírica que dé cuenta del seguimiento de estas trayectorias. Si queremos explotar un poco más todo esto que vengo diciendo, me gusta la idea de pensamiento de futuro, que hoy empieza a estar más presente en muchas investigaciones y en muchos desarrollos, que tiene que ver con futuros deseables, posibles y esperanzadores, ¿no? La esperanza es una categoría política, no solo didáctica, la trae Freire, la trae Jackson, la trae Morin. Esta didáctica esperanzadora tiene que ver con la inclusión, con la diversidad, con la potencialidad, no discutiendo si vamos a poner o no el chat en la clase, porque para mí ese es un debate muy simple, sino entendiendo cuál es el sentido de nuestras propuestas hoy de educación a distancia en este caso y de educación en general. Y si promueven un futuro en el que nuestros estudiantes quieran estar, quieran permanecer, quieran ser parte, participen, como dice mi colega Mariana Maggio, codiseñen con nosotros, formen parte de estas propuestas. Para eso, si los cambios son cambios profundos en las maneras de aprender, tenemos que modificar o alterar nuestras formas de enseñar, teniendo en cuenta inserciones más críticas, articulaciones más relevantes de la universidad y la sociedad, entender qué demanda hoy la sociedad, qué demandan los lugares de trabajo, qué demanda también si uno quiere seguir en carrera universitaria el posgrado, cuál es articular un poco más, por eso hablaba tanto de estas habilidades emergentes, articular un poco más con lo que se necesita en este sentido, ¿no? La universidad no aislada, no isla, sino como formando parte sustantiva de estas propuestas y por supuesto la educación a distancia dando respuesta a esa problematización de articulación. En este sentido, la gamificación o transmedia, lo que hacen como propuestas didácticas es romper la secuencia lineal progresiva, es alterar un poco más la secuencia y es plantear desafíos, plantear alternativas, plantear trayectos, ¿no? Cuando uno plantea en transmedia un proyecto multiplataforma, una historia que puede ser narrada en múltiples mundos y desde distintos lugares, perspectivismo, diría Brunner, lo que abre es lo que abrimos es justamente es la posibilidad de narrar una historia desde múltiples lugares, desde múltiples visiones, no entendiendo que una es mejor que la otra, por ejemplo. Y es aprovechando esta fragmentación de medios en pos de un proyecto educativo. Y hay proyectos hoy transmedia divinos, hermosos, que pueden ser parte también de nuestros entornos de educación a distancia. O la gamificación, entendida como esta posibilidad lúdica de, desde un género, por ejemplo, misterio, ¿no? Encontrar pistas, deducir algunas pistas o desde una aventura gráfica ir tomando decisiones que conmuevan, que vinculen lo emocional, lo cognitivo y lo cultural. Lo que se nos abre en realidad, o lo que se nos debiera abrir, son posibilidades o alternativas de revisar estas estrategias didácticas también en educación a distancia. Porque si nuestros estudiantes no aprenden de la misma manera en que aprendimos nosotros,
por suerte, porque van emergiendo otras maneras de aprender, entonces lo que nos incomoda es seguir pensando la clase de esa misma manera. ¿Qué proyecciones me parece, ¿no? Y no soy Ludovica, ¿sí? No son proyecciones astrológicas, son proyecciones que provienen de investigaciones o de pensamiento y que quiero compartir con ustedes para discutirlas, ¿sí? Para discutirlas, porque no están cerradas. Las hibridaciones más complejas que van a venir no son la presencialidad y la virtualidad, es la hibridación hombre-máquina. ¿Sí? Todas las cuestiones que hoy se están investigando respecto de los chips que se insertan, las diademas neuronales que usan, que están experimentando en China, que en tiempo real lo que hacen esas diademas es informar la actividad neuronal en clase, y esa actividad neuronal directa va a la computadora de la docente y al WhatsApp de las familias, que se enteran en tiempo real si su niño o niña prestó atención o dejó de prestar atención. Ese tipo de hibridaciones o esas interfaces que se están, o esto que les decía de la computación afectiva, son alertas. Sobre esas alertas, como siempre digo, no nos piden ni permiso, ¿no? O sea, avanza. La cuestión es acá qué hacemos nosotros, ¿no? Como equipos docentes, equipos de gestión o equipos o comunidades de práctica, ¿qué hacemos? ¿Cómo hackeamos estas plataformas que vienen cada vez más con esta información seteada, segmentada, cada vez más basada en datos y analítica de datos? Los campus hace tiempo trabajan con datos, y los campus en Moodle hace tiempo que tiene datos, todos estos entornos trabajan sobre la base de datos, pero ¿cómo podemos generar debates éticos que tengan que ver con el alcance del uso de los datos, o con esta humanidad aumentada de la que habla Sarén, que es esto, ¿no? Esta hibridación que está empezando a generarse, ya no con un chat por fuera del cuerpo, sino cuando esta tecnología nos entra al cuerpo, ¿no? Cuando uno habla de diademas neuronales o habla de chips, ya está ingresando al cuerpo, ya no es externo, ¿no? Y frente a eso, ¿qué sería? ¿Cómo haríamos para promover más selectividad en función de intereses, más diversidad, más itinerarios? Esto también es complejo, porque nuestros sistemas y nuestros modelos de gestión requerirían de muchísimos recursos, ¿no? Para promover alternativas, desafíos, itinerarios en función de electividad. Nuestros currículums siguen siendo rígidos, con poca posibilidad de elección, porque eso requeriría un montón de docentes también, pero y son definiciones políticas, ¿no? De política académica, pero me parece que hay que empezar a pensar de todas maneras en esta electividad e interés, porque nuestros jóvenes hoy van por eso. Van eligiendo qué les interesa más, qué les interesa menos, gestionan su carga cognitiva en función de esos intereses. Entonces, acá pongo otro foco de tensión que tiene que ver con la personalización de los trayectos, con la electividad, con el interés. Cómo se puede hacer más mentoría, más traqueo, pongo de evidencias, porque lo que está en juego en toda esta cuestión es nuevamente cómo hacemos un seguimiento de las trayectorias que no sea realizado automáticamente por los datos. O sea, podemos tomar los datos, por supuesto, que nos da una plataforma, pero como un insumo. Pero a partir de ahí hay que generar trayectos que den cuenta de un seguimiento de estos estudiantes, de sus trayectorias, de sus intereses. Y es ahí donde empezamos a hacer agua, ¿no? ¿Qué evidencia empírica tenemos? Y en general, ahí nosotros le decimos a la inteligencia artificial que está sesgada y que toma los datos, pero ahí nosotros también tenemos un sesgo didáctico muy fuerte, más fuerte que el de la inteligencia artificial, y es que en general la evidencia empírica reduce aprendizaje a rendimiento. Y entonces lo que nosotros tomamos como evidencia de aprendizaje no es otra cosa que la evaluación y el rendimiento del estudiante. Y no vemos ahí otros aprendizajes emergentes que no tienen que ver con si rindió bien o si no rindió bien. A veces rinde bien y no aprendió, ¿sí? Entonces ahí yo invito también a revisar nuestros propios sesgos didácticos, ¿no? En relación con esto, no atribuírselos solo a la inteligencia artificial. Cerrando ya
para abrir después las preguntas, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es, cuando yo digo habitar el territorio y comprender el mapa, es comprender el mapa de dónde estamos hoy parados respecto de nuestras propuestas de educación a distancia, respecto de nuestras posiciones en relación con estos desarrollos, respecto de nuestros estudiantes, cuánto entendemos qué quieren, cómo estudian, qué les inquieta, cuál es su deseo de permanecer, cuál es nuestro deseo docente, dónde estamos nosotros. Eh, Rediseñar el currículum es algo que a mí me inquieta también, porque el currículum, muchas veces el currículum de las carreras queda fijado, ¿no? Y los conocimientos cambian rápidamente y uno no puede estar cambiando el plan de estudio todos los años, ¿no? Aunque quisiera, pero, pero van quedando viejos esos planes de estudio. Entonces hay un desafío ahí en este mapa que tiene que ver con la transformación del conocimiento, de los modos en que se transforma ese conocimiento en cada una de las disciplinas, qué herramientas les damos para entender cómo se construye ese conocimiento y ese dinamismo y esa provisionalidad que tiene hoy el conocimiento, que es muy rápida y muy veloz, ¿sí? No solo la tecnología se mueve velozmente, también el currículum se mueve velozmente. Y al tener esa dificultad que tenemos, ¿no? En las universidades sobre todo, de cambiar permanentemente el plan de estudio, tenemos ahí un desfasaje respecto ¿no? de los contenidos que enseñamos. Habilitar trayectos y trayectorias diversas, revalorizar la experiencia, que a mí me gusta y hay una categoría que uso mucho, que es la de tatuaje cognitivo, que es qué experiencias les dejamos a nuestros estudiantes que valen la pena y que solo ocurren y no pueden ocurrir en esa inteligencia artificial generativa, en ese chat, ni en un video, ¿no? Porque forman parte de ese hábitus universitario o hábitus escolar o el hábitus educativo que hace que sea único ese momento y esa experiencia. Y tenemos que revalorizar esas experiencias y sobre todo revisitar el sentido y la inserción profesional. Acá hay algo que muchas veces nos olvidamos y es que estamos formando egresados para qué sociedad, qué futuro les estamos creando, porque los sujetos de hoy van a ser su futuro, ¿no? En tiempo presente. Y vuelvo acá entonces a revisar si estas habilidades que hoy les estamos promoviendo o estamos ayudando a pensar con ellos tienen que ver con estos requerimientos de pensamiento creativo, pensamiento complejo, ciudadanía crítica digital o ciudadanía digital crítica, autonomía, autorregulación. Hay un montón de habilidades que van quedando en el olvido, en pos de enseñar todos los temas que tenemos que enseñar y todo el contenido que tenemos que dar. Y siempre es esa misma tensión que tenemos de extensión o profundidad. Y me parece que es tiempo de pensar, aunque no tenemos tanto tiempo, ¿no? Porque realmente hay hoy que tomar decisiones veloces respecto del sentido crítico de nuestras propuestas de educación a distancia, respecto de ese uso que hacemos de las plataformas en relación con los vínculos, con los aprendizajes que cambiaron, con las comunicaciones intersubjetivas. Y todo eso integra este mapa complejo que nos lleva a tener que habitar ese territorio complejo de la inteligencia artificial generativa en paralelo con las propuestas que generamos de educación a distancia. Me parece que todo esto amerita debate. Yo creo que voy a cortar acá como para que podamos empezar a discutir. Tiré muchísimos hilos y me parece que varios de ellos pueden servir para debate, ¿no? Para discusión. Bueno, bueno, muchas gracias, Cari. Como siempre, bueno, tiraste un montón de hilos, como decís, pero con muchas cosas para seguir pensando, ¿no? Porque yo me quedé pensando mucho en esto de las habilidades para egresar. Sí, eso creo que es una de las principales preocupaciones que por ahí podemos llegar a tener como docentes, digamos, en este contexto, ¿no? Digamos, nos estamos formando para un futuro que si bien el futuro
siempre se tornó incierto, ¿no? Pero ahora parece como que es más incierto todavía aparte con el avance tan vertiginoso de las distintas herramientas, aplicaciones, bueno, lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, eso creo que es una de las principales preocupaciones que por ahí tenemos, y bueno, y desde la educación a distancia, que se va, digamos, que cómo se fue potenciando, ¿no? En todo este tiempo con los nuevos entornos, con las distintas tecnologías. Bueno, vos hablabas antes también de las multiplataformas, cómo generar propuestas que se puedan sostener, donde los estudiantes también se puedan sentir parte y poder tomar decisiones respecto de lo que van transitando. Entonces, bueno, nada, fui ahí haciendo como una síntesis de algunas de las cuestiones que me resultaron más relevantes, pero me quedo con esto, ¿no? Estas habilidades para egresar, que para mí hoy por hoy, también por cuestiones que veo en ámbitos de formación docente, es una preocupación, ¿no? ¿Cómo Sí, formamos a sí, los... hay algo que es básico, ¿no? Y voy después a la reflexión que trae Susi también en el chat, pero que es básico, que es que nuestros estudiantes puedan formular buenas preguntas. Cuando en realidad la universidad, por ejemplo, es el lugar por idiosincrasia, ¿no? De producción de conocimiento original. Para producir conocimiento original tenés que saber formular buenas preguntas. Fíjense cómo les cuesta en una tesis pensar una buena pregunta de investigación. Pero porque el salto es enorme, el salto es enorme. ¿Dónde se formaron para hacer buenas preguntas? En general no preguntan. Si preguntan algo que no entendieron, ¿sí? O preguntan qué tarea tienen que traer, o preguntan, no son preguntas relevantes en relación con el conocimiento. Y lo que exige el chat, por ejemplo, o las experiencias que empiezan a circular de este chat GPT, tienen que ver con formular buenas preguntas, ¿no? Preguntas que no sean tan sencillas de contestar. Las preguntas sencillas las contesta bien. Ahora, cuando cambias el tipo de pregunta y le preguntas algo más complejo, no contesta bien, ¿sí? Entonces, esto también es algo que, ¿dónde se forma esa habilidad de saber preguntar? Si en general es el docente o la docente la que pregunta y el alumno responde. Y esto sigue igual, ¿no? No cambió. O sea, vos tenés clases, yo recorro clases y clases donde tenés un docente que pregunta y un alumno que responde. O sea, no se cambió esa secuencia, ¿no? De pregunta, respuesta. La evaluación podría ser formular una buena pregunta y te aseguro que sería dificilísimo para ellos formular una pregunta de investigación o formular una pregunta que no esté fácilmente respondida en las redes o en Wikipedia, ¿sí? Y me parece que estoy de acuerdo, Susi, es que por supuesto que tiene que haber políticas públicas de revisión del currículum. A mí me preocupa porque a veces voy o evalúo, también les tengo que decir que a veces evalúo carreras y yo leo esos currículum y digo, ¿y quién va a estudiar esto? ¿Por qué estudiaría esta carrera? Digo, ¿no? Yo si pudiera hoy estudiar algo, no sé si estudiaría, digo, en ese sentido, y además estudiantes que abandonan prontamente, yo no sé en otras universidades, ¿no? Pero lo veo en la mía, en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces yo digo, ¿qué motiva hoy a un joven a seguir una carrera universitaria, a hacer una carrera, ¿no? Ya pensemos, ¿no? Algo que tiene como una perspectiva, un futuro distinto. Pero no es porque esto nos tiene que llevar a desesperar. A mí me parece que nos tiene que llevar a reflexionar y accionar y decir, bueno, cada uno en lo que se pueda, ¿no? Digo, no siempre uno tiene un nivel de injerencia política, a veces tenés un nivel de injerencia de la cátedra, pero ahí también tenés responsabilidad, ¿no? Y también veo programas que son larguísimos, larguísimos, y digo, otra vez, ¿no? ¿Qué da este docente? ¿Qué aprende este estudiante en el tránsito de... Y ahí más allá de la modalidad, ¿no? Pero en la modalidad a veces lo que pasa es que encontrás este clasismo o clasicismo en también los materiales que se ofrecen, en las propuestas que terminan siendo transposiciones clásicas, ¿no? O que hoy está de moda el aula invertida, entonces todos los docentes dicen, estoy innovando porque hago aula invertida. Y a mí ya me cansó, perdón que lo diga acá, ¿no? El aula invertida, porque termina siendo lo mismo, termina generando un modelo clásico. Entonces, lo que digo es que hay que ir alternando propuestas. Yo no digo que lo que hice yo hoy es una exposición,
no deja de ser un modelo clásico, ¿no? Pero es alternar esto con otro tipo de propuesta. Y eso es lo que a mí me parece que hoy está más en discusión. Las propuestas siguen siendo pocas, siguen siendo poco diversas, cuando nuestros estudiantes están acostumbrados a transitar una diversidad en estos entornos paralelos, ¿no? Y a mí me gusta decir que, o me gustaría pensar que las habilidades para el mundo del trabajo no las tengan en el mercado negro de los videojuegos afuera o de otro lado, que no la tengan en ese mercado negro, que la tengan en un mercado público y que es los lugares donde ellos tienen que estar, ¿no? Que son las escuelas, las universidades, etcétera. Y para eso tenemos que repensarlo, ¿no? Exacto. Acá, bueno, acá Liliana Roca pregunta, dice, interesantísima propuesta. En general noto que estas habilidades tecnológicas de los jóvenes son percibidas por ellos y ellas como disociadas del uso pedagógico de las TICs. Tienen muchas dificultades para aplicar las tecnologías al uso pedagógico. Me gustaría saber si alguno de los asistentes ha percibido lo mismo. Sí, yo creo que sí. No sé, Cari, si vos querés agregar algo de eso. Eh, sí, acá, a ver, me trae muchas cuestiones encontradas. Por un lado, estoy de acuerdo en que el uso que hacen muchas veces es un uso que no es pedagógico y usan muy bien, no sé, Instagram para contar historias, pero no se les ocurre, ¿no? Cómo podría potenciarse Instagram para un uso educativo. Pero también creo que esto nos pasa a los docentes, que tampoco si tenemos en ocasiones la brújula de incluir las tecnologías con un buen sentido pedagógico. Y entonces, ¿por qué nuestros estudiantes sabrían hacerlo? ¿Quién les enseñó a tener ese uso pedagógico? Es otra vez la pregunta que me hago respecto de las mismas habilidades. ¿Dónde aprenden una pregunta? ¿Dónde aprenden a tomar decisiones? Queremos que tengan pensamiento crítico. ¿Dónde forman ese pensamiento crítico? ¿Cuándo se forma ese pensamiento? ¿Cuántas consignas nuestras o cuántas consignas que damos promueven un pensamiento crítico? Y la colaboración. ¿Cómo se promueve la colaboración? Porque estamos ante, Sadén llama la era del individuo tirano, ¿no? Esta idea de sobresalir individualmente en las redes y esto es algo que está bastante arraigado en los jóvenes y en las jóvenes, pero la pregunta entonces es, nosotros queremos promover la colaboración, las comunidades, etcétera, pero la colaboración no es la suma de, ya sabemos que es difícil generar colaboración. La colaboración no se genera porque haces un drive y todos suman una idea. Se genera cuando vos respetás la opinión del otro, escuchás, algo que está escaso también, quiero decir, en nuestros contextos sociales, poder escuchar, respetar la opinión del otro, entender lo que el otro quiere decir desde lo que el otro está diciendo y no desde lo que yo creo que el otro dice. Y todo eso también tiene que ver con la colaboración, ¿no? Entonces me parece que el uso pedagógico de las TIC es cierto que ellos no lo tienen y está disociado, pero me parece que es una responsabilidad docente nuestra, política también digo, y pedagógica, ¿no? Política presente que nos toca, ¿no? Decir, bueno, queremos ciudadanos críticos que tengan buenos, que sepan usar críticamente la tecnología, que sean ciudadanos digitales, no sé, que interpelen un poco el tema de los datos, la geolocalización, el traqueo de todo, y sin embargo, cómo podemos promover esos usos críticos y usos pedagógicos desde nuestras propuestas didácticas. Eso es lo que le agregaría, Liliana, a tu planteo, ¿no? Porque no sé cuántos docentes lo hacen. Entiendo que muchos y entiendo que otros no lo hacen, ¿no? Entonces genera ahí la pregunta siempre es cómo transfieren, qué tienen, cómo pueden transferir algo que no saben hacer, ¿no? Claro. Eh, Sí, Horacio sí. tiene, ¿no? Sí. Sí, acá Horacio dice, creo que hay un potencial en estudios que se estructuran alrededor de problemas complejos, con interrelaciones entre diferentes campos de conocimiento que podría abrir a nuevas epistemologías y nuevas didácticas, pero en general la demanda es por carreras clásicas, que además son las que se ofrecen y donde las didácticas están muy consolidadas. Pongo un ejemplo, la formación de los economistas. Sí. A ver. Sí, a mí me parece que está bueno esto que planteas, Horacio. Es raro esto de las carreras clásicas porque
lo que yo veo también es que, bueno, no sé qué pasa allá, ¿no? Ustedes son todos de Rosario, digo, no sé. Acá en la UBA se empezaron a abrir carreras alternativas que empiezan a tener también bastante asidero y bastante tientan un poco más, ¿no? A los jóvenes que las carreras clásicas. Me parece bueno, que es algo para pensar también, ¿no? Dentro de las carreras clásicas, ¿cuáles y por qué? Y cuáles también van a tener fecha de caducidad, ¿no? O cómo tendrían que ayornarse algunas de las carreras clásicas. En la carrera de educación en la que yo estoy, que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cada vez tenemos menos estudiantes, ¿sí? Lo quiero decir. Con mucha preocupación tenemos pocos estudiantes. La educación, en nuestro caso, o en nuestra universidad o en nuestra facultad, no pareciera ser tentadora para los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Y sin embargo, hoy pensar la educación es algo vital porque es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es discutir la docencia, la enseñanza y la educación, pero no motiva, ¿no? Y cuando les preguntamos a los jóvenes por qué nos motiva, bueno, mucho tiene que ver con la representación que tienen de sus lugares de inserción laboral y también las preocupaciones. Y muchas de estas preocupaciones se vinculan con estos temas que yo traía, con la robótica, con cuáles van a ser profesiones que tengan futuro y por qué. Y me parece que también esto son cuestiones para discutir. Bueno, hay gente de Brasil, perdón, que lo que quiero decir es que son temas que estoy abriendo, que no son temas cerrados, porque son temas que estamos discutiendo, investigando, y también, yo lo digo con algunos con mucha preocupación, la permanencia de los estudiantes que terminen una carrera es un tema de preocupación. Los jóvenes que cambian permanentemente de trabajo es un tema de preocupación. Y es también una generación que nos cuesta entender en muchas cuestiones, pero es la generación que estamos educando, ¿no? Entonces, por eso me parece que estas preguntas son relevantes, porque estamos tratando de entenderlos no para hacer todo lo que ellos creen que necesitan, sino para entender qué necesitan, ¿no? Porque muchas veces ellos dicen, no, esto me aburre, esto no lo voy a leer, o esto leo el PDF o el resumen, y qué sé yo, y uno dice, no, no, mira, tenés que entender un libro entero, tenés que entender la lógica de un autor, etcétera, y lo podés empezar a discutir, ¿no? Y hay criterios epistemológicos que no son iguales, y hay que ver qué luchas queremos dar, ¿no? Respecto de eso. Me parece que ahí decidir qué batallas es estratégico en este punto, ¿no? Eh, a ver, acá hay Sí, algo de Claudia. sí. Se sabe que las nuevas generaciones han reducido la cantidad de palabras que usan para comunicarse, eso los lleva a preguntas o comentarios muy acotados, por lo cual el desafío está en los profesores como industriales a ampliar esa comunicación, no sería un replanteo de la forma. No sería un replanteo, sí, Claudia, yo creo que el tema del lenguaje, por eso arranqué también con el chat, ¿no? Que hackea el sistema operativo humano y lenguaje y pensamiento de Vygotsky. El tema del lenguaje es algo que vamos a tener que prestar atención, no solo por la lectocomprensión, que lo quiero decir también en el caso de la universidad, ¿no? Entender consignas, escribir textos coherentes, se está volviendo cada vez más complejo, sino porque la pregunta que yo me hacía es esta, ¿no? ¿Qué nos hace, qué es distintivo de la humanidad? Cuando fue el pasaje a la escritura y el cambio, ¿no? A una sociedad letrada, a la oralidad, a la escritura, pero hoy con la multimodalidad y las nuevas formas que tenemos de comunicar, ¿no? Y una imagen y quizás no tanto textual, son decisiones que tenemos que también tomar. Y algunas decisiones nos las van a tomar por nosotros, quiero decir también, ¿no? Hay peleas, por ejemplo, que hace unos años discutía si la cursiva iba a ser, una docente me discutía, por eso dije, la cursiva hay que ver si va a ser relevante en los próximos años, ¿no? Entonces una docente de lengua, me acuerdo que me decía, no, y la cursiva, ¿y cómo vas a sacar la cursiva? Le digo, es que quizás no escriban tanto, le dictan a la computadora, escriben en la tablet, esto hace unos años, ¿no? Entonces la motricidad fina, bueno, habrá que encontrar otros modos de motricidad fina, no tiene por qué ser la letra cursiva, ¿no? Yo decía en una escuela esto, ¿no? Ante la insistencia de escribir y decía, bueno, tengo chicos que escriben mal en cursiva, pero les digo, pero en imprenta se entiende, sí, pero yo los hago escribir en cursiva. Pero si el lenguaje es comunicación y ellos escriben algo, después llegan a su casa y no entienden lo que escribieron,
¿qué comunicación tenés ahí? O sea, no entienden ni su propia letra. Entonces, hay discusiones ahí, lo estoy trayendo como un ejemplo, ¿no? Pero porque el lenguaje, otra vez, es pensamiento, y cuanto más lenguaje, más complejidad de pensamiento, y más posibilidades de comunicarnos, ¿no? Me parece que son preguntas para hacernos en los próximos años, pero decidiendo hoy, otra vez, ¿no? Y quizás dándoles alternativas, cuando les damos producciones para hacer, que una sea textual, que otra sea audiovisual, empezar a jugar un poco más con los múltiples lenguajes, también podría ser esta alternativa de diversificar nuestras propuestas de enseñanza. Ahí hay también un desafío nuestro, ¿no? Que tiene que ver con eso, con habilitar distintas formas textuales, pero que esto no nos lleve a descuidar la manera textual clásica, ¿no? Conviven todas las maneras bueno, de escribir, de producir y de leer. Es verdad que es un tiempo bisagra, es vertiginoso, ¿no? Bueno, es verdad. Y acá cita a Mariana Susi y estoy muy de acuerdo, ¿no? No sé si, Yani, si hay Sí. alguna pregunta más, algún comentario más. Eh, Nos quedan acá en los el, últimos minutos. Sí. sí, quedan unos minutos, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a Cari. Bueno, nada, todo como decía antes, todo lo que nos abriste a pensar y bueno, esto de poder pensar, ¿no? La educación a distancia en clave contemporánea, que era el título de esta conferencia, y cómo, digamos, estos tiempos nos exigen de alguna manera, bueno, poder pensarlo de otra manera, poder corrernos de esa linealidad, por ahí de la agenda clásica, como diría Edith, de la didáctica, y bueno, seguir, hay toda una apuesta, ¿no? Que hay que hacer para pensar justamente en esto, en cómo llegar a los estudiantes, en lo que pasa con el lenguaje. Cuando vos decías esto del lenguaje, yo me acordaba de unas estudiantes de formación docente que ellas el año pasado directamente no escribían, directamente se grababan la voz y de eso lo pasaban a texto y así entregaban los trabajos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho, ¿no? Porque la preocupación era porque no leen y ahora, bueno, tampoco escriben, ¿no? O sea, directamente hacen esto, se graban la voz y hacen este pasaje. Entonces hay mucho para seguir profundizando, como decía Claudia, el replanteo desde la formación docente, Sí. qué vamos a hacer y bueno, Sí, y sobre todo también darnos el momento de experimentar, ¿no? Un poco más, arriesgarnos un poco más. Nos da miedo arriesgarnos, siempre volvemos a las preguntas clásicas o a los planteos clásicos, pero porque siempre es un riesgo la experimentación. No sabemos dónde empieza, pero no dónde termina, cuando traemos una propuesta disruptiva y experimental. Pero por otro lado, también es cierto que tenemos que ponernos en modo beta y experimentar un poco más, aunque tengamos errores, y también promover que nuestros estudiantes sean parte de esas experimentaciones, se sientan parte, incluirlos, no excluirlos. Me parece que ahí también la clave contemporánea está en sumar y no restar, ¿no? bien. Bueno, Cari, para no demorar más, y ya estamos llegando a las 7, dejo acá el mensaje Bueno. de Susi que dice que sos un faro en nuestro Ah, camino para seguir pensando y Dios. concientizando por una educación cada vez más inclusiva y democratizadora. Así que bueno, agradecerte por A este espacio, ustedes, por este tiempo. a ustedes. Vamos a seguir con muchas líneas pensando. Y bueno, esta es una invitación también a una diplomatura que vamos a estar comenzando en unos días, que es justamente de formación de educadores para la educación a distancia, así que esta conferencia inicial nos deja ahí muchas pistas y muchas líneas para seguir trabajando. Así que bueno, Bueno, Cari, gracias. gracias, Yo gracias me totales. despido. Gracias. Gracias Eh, totales. Un beso para nos todos. vemos. Bueno, gracias, Cari. Bueno, nosotros acá la idea era continuar un rato haciendo esta presentación de una diplomatura, que es una diplomatura que ya se viene trabajando en UCEL desde hace ya un par de años. Bueno, está Claudia, que con quien vamos a estar trabajando en esta diplomatura. La idea era presentarla justamente para invitarlos a participar. Es una diplomatura que para los docentes
de UCEL y del Instituto Wesley es gratuita. Así que bueno, yo voy a hacer una breve presentación, si hay dudas, consultas, nos pueden ir haciendo. Esperen que abra la presentación, que me quedó por acá. Acá. Ahí vamos. Bueno, y ahora díganme ustedes si la ven, después si hay... Acá estamos. Bueno, ¿se ve ahí la presentación? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno. Acá preguntan si esta diplomatura es válida para dictar clases en nivel secundario, por ejemplo, vuelvo virtual. Sí, a ver, es una diplomatura, claro, que está pensada para los docentes, para que los docentes para que se puedan formar justamente para trabajar en la virtualidad, con plataformas. Nosotros, bueno, la idea es justamente trabajar sobre una plataforma puntual, que es la plataforma Moodle, ¿sí? Pero es totalmente, después es para que el docente pueda, con el tiempo, apropiarse de estas herramientas y pueda utilizarla como mejor, digamos, y de acuerdo a sus posibilidades y a sus potencialidades y a sus ámbitos de inserción. Bueno, la duración, primero estos datos así que son más bien operativos, que tienen que ver con la organización. Es una diplomatura que tiene una duración de 10 semanas, tiene 6 módulos. El módulo inicial, el 1 y el 2 se va a dictar, va a haber un encuentro virtual sincrónico los días miércoles de 19 a 20, y los módulos 3, 4 y 5 los días jueves de 19 a 20. La carga horaria total de la diplomatura es de 120 horas, obviamente que se expide un certificado digamos, de aprobación de la diplomatura. El objetivo principal tiene que ver con justamente poder comprender el rol del educador en educación a distancia, quien deberá estar presente de alguna manera, de diversas formas, tal que para que el estudiante se pueda sentir acompañado en su proceso de formación. Esto, bueno, también de la mano de todo lo que planteó Karina, digamos, un poco es que podamos también reconocer y trabajar un poco todo esto, ¿no? ¿Cuál es el rol o sea, es un rol, a ver, como docentes ya tenemos como configurado de alguna manera un rol, pero la idea es, o sea, en el ámbito de la virtualidad o de la educación y de la educación a distancia en particular, que no solamente, educación a distancia no es solamente lo que conocemos como actual virtual, sino que tiene una trayectoria, tiene una historia, lo que es la educación a distancia. En este contexto se dan justamente a través de la virtualidad y de las potencialidades que tienen las nuevas herramientas, pero bueno, el rol del educador en el marco de una propuesta a distancia es diferente al rol de un docente en el ámbito de la presencialidad. Entonces, bueno, la idea es poder trabajar un poco con respecto a eso. Acá. Eh, bueno, los contenidos, de acuerdo a los módulos que tenemos previstos, es, bueno, en este módulo inicial poder trabajar un poco el enfoque pedagógico didáctico de la educación a distancia para la práctica educativa. Entonces ahí vamos a recorrer un poco, vamos a hacer una breve referencia histórica a lo que es la educación a distancia, cómo se fue configurando en el tiempo, cómo llegó a ser lo que es hoy por hoy, ¿sí? Y todo lo que tenemos por venir. En el módulo 1 ya vamos a estar trabajando al rol del tutor, las funciones que debe desarrollar un tutor, los diferentes tipos de tutores, ¿sí? Que podemos encontrar, porque digamos, en el marco de las propuestas a distancia podemos encontrar distintos perfiles. Entonces ahí vamos a poder pensar también un poco, repensar el rol del docente, cómo son los procesos de comunicación y qué pasa con la evaluación, ¿no? En el marco de la educación a distancia y nosotros como si cumplimos el rol de tutores. En el módulo 2, lenguajes y códigos expresivos en la comunicación digital, donde vamos a estar trabajando, bueno, los distintos lenguajes la importancia de la comunicación horizontal. Módulos 3, 4 y 5, acá vamos a estar trabajando ya, empezamos a trabajar con algunas herramientas y con algunos materiales, ¿sí? Porque vamos a estar pensando ya en lo que es la producción del material digital. Entonces ahí vamos a estar
viendo un poco la importancia de la música, la comunicación sonora y digital, cómo generar un material didáctico, cuál es la importancia de la voz, de la comunicación visual y de la comunicación gestual para poder pensar en la producción de esos materiales digitales, los materiales hipermediales que tienen por ahí otra lógica, ¿sí? Y esto justamente pensando, ya incluyendo la dimensión de las imágenes, ¿no? Y por último, la plataforma Moodle, que es la plataforma donde vamos a estar trabajando, pero vamos a estar conociendo sus herramientas, las potencialidades que tienen, y vamos a estar también tener la posibilidad de diseñar un aula virtual que eso, digamos, es el trabajo final de la diplomatura y con la cual se aprueba. O sea, para poder trabajar, finalizar el cursado en la diplomatura, vamos a estar presentando un aula virtual con una propuesta donde puedan incluir actividades, materiales didácticos y una propuesta de evaluación que, bueno, justamente de esa manera se aprobaría la diplomatura, y es para que también puedan experimentar lo que están aprendiendo, porque si no tampoco tiene demasiado sentido el hecho de que sea algo más expositivo o un como si. Bueno, acá Moodle y todas las plataformas tienen esta posibilidad de poder trabajar lo que nosotros llamamos el aula de práctica, entonces ahí van a tener esa posibilidad también de crear un aula virtual con sus materiales, con sus propuestas, con las herramientas que ofrece Moodle. Eh, Bien, así que esta es una invitación que dejamos abierta, como les decía anteriormente, empieza el 21 de junio, o sea que hasta esa fecha va a estar abierta la inscripción, y bueno, también abrimos a dudas, consultas, si alguien quiere preguntar respecto, tiene alguna pregunta puntual de la diplomatura. Ahí en particular les respondí a la pregunta de si era válido para los Ajá. docentes. Sí es válido, lo que pasa que los ministerios de educación de cada provincia tienen diferentes tipos de puntajes. Entonces nosotros no le podemos otorgar un puntaje específico a esta diplomatura. Lo que sí se certifica con carga horaria, y después cada provincia, cada ministerio de educación toma esa carga horaria, la convierte en puntajes y sirven para los concursos docentes y para la participación, digamos, o la capacitación que necesitan demostrar. Asincrónica y sincrónica, sí. Sí, sí, o sea, está todo asincrónico desde el punto de vista que está preparado como si fuese una capacitación de educación a distancia. Que un poco es eso, ver cómo se prepara un aula para educación a distancia, y es la parte asincrónica. Y después está toda la parte sincrónica, que es la parte de debate, de capacitación, de tirar ideas y de fomentar las nuevas actividades. Bien. Mariana, vos levantaste la mano, Mariana de Lorenzi. Sí, hola, buenas tardes. Perdón, estuve con unos problemas de conexión, me iba, me volvía. Bueno, felicitaciones por la iniciativa. Mi pregunta era concretamente con respecto a las clases sincrónicas, que llegué a anotar los módulos 1 y 2 miércoles. ¿Es todos los miércoles desde el 21 de junio? Claro, no, serían en realidad, Bueno, cuando terminamos, serían bueno, 5 clases más o menos que van a llevar los módulos inicial, el 1 y el 2, y las otras 5 clases van a ser los jueves. Sería más o menos Bien, ¿y esa vos la tendrías los organización. horarios o te puedo pedir por mail los horarios? Porque yo empiezo a dar clases los miércoles en ese horario, entonces es para evaluar Ah, si, bien. si me coinciden o no. Sí, por ahí, digamos, después podés, porque vos estás en todas las otras actividades asincrónicas, si hacemos estos encuentros sincrónicos van a quedar grabados, y tal vez podemos, bueno, después con Claudia lo veríamos, podemos ver esta posibilidad de hacer alguna consulta, si es necesario, o sea, no sé qué te parece, Claudia. Esto lo sí, estamos sí, hablando en este momento. no. Pero, Aparte, en particular, esas clases sincrónicas son más que nada justamente para dudas, para debates, para claro, ampliar conocimientos, ¿bien? Más que Bien, nada para eso, o sea que no pasaría nada, Mariana. ¿Cómo andas bueno. tanto tiempo? Bien, ¿y vos? Bien. Hace mucho que no nos Hacía cruzamos mucho que cara a no nos cara. veíamos. Sí, 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 Sí. sí, realmente. Sí, acá creo que Horacio Bueno, levantó la gracias, mano, gracias por ¿puede la ser? respuesta. sí, ahora sí. Sí, una pregunta.
por lo que veo, la propuesta, los contenidos, tiene una orientación más bien práctica, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es cuál es la carga de estudios teóricos que va a tener la diplomatura. No, Ah. no. De marco teórico, el marco teórico es para acompañar y fundamentar el porqué de lo que hacemos, pero no es un marco teórico de estudio. No, quédate tranquilo. Claro. ¿Cómo estás, Horacio? También hace mucho que, después de la parte de teología, hace mucho que no nos cruzábamos. Así es. Bien. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Bueno, las del chat ya están respondidas. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Si no, bueno, las y los esperamos a partir del 21. No, si no, ponerles el mail de contacto Bien. de educación a distancia para que se comuniquen y puedan hacer todas las consultas. Bueno, ahí, bueno, gracias Susi. Ahí te vi que pusiste que te retirás. Bueno, el correo es educación a distancia. Ahí lo copio acá en el chat, @ucel.edu.ar. Así que nos pueden enviar todas las consultas. Sebastián Luza, que es coordinador técnico, y yo estamos ahí respondiendo las consultas, las inquietudes que vayan llegando. Y bueno, a partir del 21, nos podemos encontrar para este cursado, ¿sí? No sé si alguien más que tenga alguna pregunta para hacer. Costos. Hola, Hola. yo, Hola. yo soy brasileña Sí. y yo puedo participar. Sí, totalmente. Sí. Sí. Ah, gracias. Sí. Ah, tá. Sí, te podés Yo- inscribir, o sea, toda la inscripción se hace a través de la página web de UCEL, así que sí, y está abierto para extranjeros también, así que sí. Gracias, muchas gracias. Bueno. A ver, ¿quién más? Bueno, muchas gracias, muy bien estas formaciones. El tema de los costos, Nadia, vos no sos profe de UCEL, no, sos profe, acá porque Nadia está preguntando el costo de la diplomatura para los profes que son de afuera de UCEL, tiene un costo de 31.000 pesos. Para los profes de UCEL sería gratuito. No sé si hay alguien más que quiera preguntar. Y yo voy a hacer el pagamento ¿cómo? Mira, a través de la página está la posibilidad de hacer el Sí. pago en dólares, así que podés hacerlo, Oh. lo haces todo a través de la página, la misma página Sí. te lo toma. Así Ok, que, gracias. mira, Alicia, por tu pregunta de que sos exalumna de UCEL, en realidad, claro, hay que ver si estás como con tu legajo creado y sos parte de Comunidad UCEL. Si querés, mandame un correo con tus datos, así cotejamos que vos seas parte de Comunidad UCEL y ahí vemos el tema del costo de acuerdo a cuál es tu situación, ¿sí? Porque Comunidad UCEL, por ejemplo, tiene un descuento. ¿Mm? Bien. Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizado este encuentro. Agradecemos la participación, el acompañamiento. Bueno, vamos a seguir dando estas actividades de extensión en el segundo cuatrimestre. Seguramente vendrán otras conferencias en esta línea de lo que estuvimos trabajando en el primer encuentro con Susana Copertari, hoy con Karina León, y bueno, el próximo semestre estaremos siguiendo en esta línea. Y bueno, la seguimos esperando a todas y a todos para seguir trabajando y bueno, pensando y formándonos en todo lo que implica la educación a distancia en la actualidad. Bueno, gracias a todos. Gracias A a todas. ustedes. Gracias. Chau. Chau.